Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los pilares del sistema tributario peruano, el impuesto general a las ventas. Pero no de cualquier forma, no. Vamos a ir directos al corazón del asunto, a su manual de instrucciones, el artículo 3 de la ley. Ahí es donde se definen los conceptos que lo mueven todo. Para empezar, lanzamos una pregunta que parece súper sencilla, ¿verdad? ¿Qué es una venta? Cualquiera diría que es intercambiar algo por dinero y listo. Pero ojo, porque como vamos a ver, para la ley la cosa es bastante más interesante y detallada. Y toda la clave del asunto está aquí, en el famoso artículo 3. Pensemos que es como en la piedra roseta del IGB. Es el decodificador que nos traduce qué significa cada concepto y, sobre todo, por qué es tan importante en la economía de nuestro día a día. Aquí tenemos la hoja de ruta de hoy, muy clara. Primero vamos a ver por qué estas definiciones son básicamente el ADN del impuesto. Luego nos zambullimos en los conceptos de venta y servicios. Y para terminar, encajamos las últimas piezas que completan este puzzle tributario. ¡Vamos allá! Venga, entremos en materia. A ver, ¿por qué darle tantas vueltas a unas definiciones legales? Podría parecer un poco denso, ¿cierto? Pues la razón es simple. Sin estas reglas claras, el sistema sería un auténtico caos. Son las que garantizan que el juego sea justo y que las normas se apliquen por igual para todos. Fijaos qué interesante es cómo empieza el propio artículo. Con esa frase, es como si la ley nos dijera: un momento, olvidad lo que creíais saber sobre estos temas. A partir de ahora, las únicas definiciones que valen son estas. Básicamente, está creando su propio diccionario para que no haya ninguna duda ni ambigüedad. Pasamos ahora a la primera gran definición. Cuando la ley del IGB se refiere a una venta, está hablando de algo que va mucho más allá de la simple compra en una tienda. Vamos a desgranar cómo se construye este concepto. Aquí está el meollo de la cuestión. La ley dice que venta es cualquier acto que transfiere bienes a título oneroso. Hay que grabarse a fuego esta expresión, a título oneroso. Sencillamente significa que hay una contraprestación, un pago. Da igual el nombre que le pongan al contrato. Si un bien cambia de manos a cambio de dinero, para el IGB eso es una venta. Y punto. Pero claro, la cosa no se queda ahí. Lo más interesante es que la ley es lista, se adelanta a las jugadas y contempla situaciones mucho más complejas, todo para asegurarse de que ninguna operación que deba pagar impuestos se quede fuera del radar. Y esto nos lleva a una pregunta que parece un poco un trabalenguas. ¿Es posible que una empresa se venda algo a sí misma? A primera vista suena rarísimo, ¿a que sí? Pues para la ley del IGB, la respuesta no solo es que sí, sino que además tiene un nombre oficial: retiro de bienes. El retiro de bienes es ni más ni menos lo que pasa cuando el dueño o la propia empresa coge un producto de su inventario para su uso particular. La ley lo trata como si fuera una venta. ¿Y por qué? Pues para evitar que los bienes se escapen del negocio sin pagar el IGB que les corresponde. Es un mecanismo de control puro y duro. Por supuesto, la ley también aplica el sentido común. Hay varias excepciones lógicas. Por ejemplo, no se considera venta si se retiran materias primas para producir, o si se entregan bienes a un tercero para que los manufacture, o si un constructor usa sus propios materiales en una obra. Tampoco cuenta si los bienes se pierden o se estropean, siempre que esté bien documentado, claro. Ni los que se entregan al personal como parte de su equipo de trabajo. Son al fin y al cabo movimientos lógicos en la vida de una empresa. Muy bien, pues dejamos aparcado el tema de las ventas y pasamos al otro gran bloque, los servicios. Aquí la ley vuelve a establecer unas reglas del juego muy claras para definir qué es un servicio y, esto es clave, dónde se considera que se está prestando para poder aplicar el impuesto. La definición general es bastante directa. Un servicio es cualquier prestación que una persona hace para otra a cambio de un pago. El único matiz técnico es que ese ingreso debe considerarse renta de tercera categoría. Dicho en cristiano, que sea un ingreso propio de la actividad de una empresa o un negocio. Y aquí viene una distinción que es fundamental. Un servicio paga IGB si es prestado en el país, que es el caso fácil. El proveedor tiene su domicilio en Perú. Pero también paga si es utilizado en el país, y esto ocurre cuando el proveedor es extranjero, pero el servicio se consume o se usa aquí, dentro de Perú. Claro, esta segunda parte, la de utilizado en el país, nos mete de cabeza en el siglo XXI. ¿Qué pasa con las plataformas de streaming, las apps que usamos, los servicios en la nube? ¿Cómo se aplica esa regla? Pues la ley ha tenido que adaptarse y ha creado unos criterios muy específicos para este mundo digital. Aquí se ve perfectamente cómo funciona. Se entiende que un servicio digital se usa en Perú si se cumple cualquiera de estas condiciones. 1. Si la dirección IP está en Perú. 2. Si la tarjeta SIM del móvil es peruana. 3. Si se paga con un medio del sistema financiero peruano. O 4. Si la dirección de facturación está en el país. Con que se cumpla solo una de ellas es suficiente. Reglas claras para un mundo digital.
Muy bien, ya tenemos controlados los conceptos de venta y servicios. Para rematar, vamos a ver otras 3 definiciones del artículo 3 que son esenciales. Son como los cimientos finales sobre los que se construye todo el impuesto. Primero, los bienes muebles. Aquí la ley va más allá de lo evidente. No se refiere solo a objetos físicos que se pueden mover como un coche o un ordenador. Inteligentemente incluye también bienes intangibles, derechos de autor, marcas, patentes. ¿Por qué? Porque son activos con valor, que se transfieren, y la ley quiere asegurarse de que esa transferencia de valor, sea física o no, esté cubierta. Luego, para el concepto de construcción, la ley toma un atajo muy práctico. En lugar de crear una lista interminable de actividades, se remite directamente a una clasificación técnica internacional, la de las Naciones Unidas. Esto es clave porque garantiza un estándar objetivo y reconocido en todo el mundo, y así se evitan debates. Y finalmente, el constructor. Lógicamente es la persona o empresa que se dedica a vender los inmuebles que construye, pero la palabra clave aquí es habitual. Esto es muy importante porque distingue a un profesional del sector de un particular que vende su casa una sola vez. El impuesto se centra en la actividad económica, no en transacciones aisladas. Llegando ya al final, queda claro que entender estas definiciones del artículo 3 no es un ejercicio solo para especialistas. Es, ni más ni menos, que comprender las reglas del juego de la economía que nos rodea, desde la empresa más pequeña hasta la más grande. En definitiva, estas normas son la base invisible de millones de operaciones que ocurren cada día. Están ahí, aunque no las veamos, cuando se compra un café, se contrata un servicio de streaming o se pone en marcha el proyecto para construir un gran edificio. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. Ahora que las piezas del puzzle están sobre la mesa, ¿verdad que se hace más fácil ver cómo estas definiciones legales se manifiestan en el día a día? La próxima vez que se haga una compra o se contrate un servicio, quizás merezca la pena pensar un segundo en cuál de estas reglas está entrando en juego.